No lo ha desechado. Dios no ha desechado a Israel. De hecho, dice, dentro de aquellos que rechazaron, hay un remanente. ¿Sí saben qué significa remanente? ¿Qué significa? Algo que queda, ¿no? Algo que aún, por ejemplo, vas a colar algo, cuando cuelas sale toda el agua y lo que queda, pues es lo que permanece ahí, el remanente, ¿sí? Fíjate lo que dice acerca del remanente de Israel después de que habla acerca de lo que dijo Elías en la escritura. Dice, porque la divina respuesta es, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Imagínate una nación de millones, 7,000 hombres. Pero Dios dice, me he reservado 7,000 hombres. Y ahora habla dentro de ese remanente, eh, también entramos nosotros, solamente que nosotros tenemos que ver la historia de Israel y lo que se dice de Israel, como lo hemos estado viendo durante toda la carta, como la historia de la iglesia actual. Porque la jactancia de mucho creyente, muchas iglesias actualmente es la misma jactancia que tenía Israel y los judíos en el tiempo de Jesús. Ellos creían que ya estaba todo controlado. Nosotros los sacerdotes somos el pueblo elegido y ya tú no puedes estar aquí, tú sí puedes estar aquí. Aquí van nada más los que pueden pagar, ustedes van allá abajo de las… pero ya todo está controlado. Dice, no, ese no era Dios y ni era Dios dirigiendo. Y a veces, hermano, a veces ya podemos encontrar muchos movimientos en ese sentido, ¿sí? Que no buscan ver quién es Dios, quién es Jesucristo, conocerlo más, llenarse de fe, recibir el Espíritu Santo, ser guiados por Él y compartir y hablar de Jesús y de anunciar el Evangelio, porque es la herramienta, es lo que nos dio para que lo compartamos. De esa misma manera fuimos ganados por el Evangelio. Si no, lo platicaba la semana pasada, es el tema de haz, di, camina, cambia, vete de esta manera. Muchas iglesias, sobre todo, bueno, aquí en México en general no está la capacidad económica, pero hay iglesias muy fuertes económicamente. Pero en otros países, hablando por ejemplo de Estados Unidos, si tu carro está viejito, no tienes suficiente fe, si no Dios ya te hubiera provisto y hubieras cambiado todo. Si no te ves, si no tienes una escuela particular, si no haces esto, no haces aquello, entonces no te bendice Dios porque no tienes fe, ¿sí? Y Dios nunca ha hablado acerca de eso. Es más, Jesús dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Dicen, ahorita nuevos movimientos, sobre todo tipo gnósticos. ¿Le puedes subir un poquito, por favor, Alejandro? El negro, el de hasta acá, el de arriba hasta acá, ese, por favor, un poquito más. Ya, ¿sí? Sí lo subiste, ¿verdad? Sí, ok. Gracias. Algunos piensan que tienes que decir, que tienes que hablar. Les decía la semana pasada acerca de los dones, que si no se manifiestan los dones no eres creyente, que si no, pero van más allá. O sea, si no se hacen las cosas de esta manera, no podemos ni siquiera tener este compañerismo. Yo les soy sincero, para invitar a alguien a hablar a la iglesia, necesito saber qué predican. Yo puedo ir a predicar a cualquier iglesia que me inviten, porque yo voy a llevar lo que yo creo que es lo conveniente. Pero yo no puedo invitar a cualquier persona que diga, ¿cuándo me invitas a tu iglesia a predicar? Déjame ver, ¿sí? Voy a escucharlo, voy a conocerlo, voy a platicar, voy a saber qué enseñar. Pero no por el hecho de decir, uy, eso no, y va, no, pueden venir y hablar aquí y orar media hora y pedir el derramamiento al Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Es bueno, porque eso está bíblico. Y así que ahorita les voy a enseñar y todos van a hablar en lenguas y también, pero con orden.
pero ¿sabes qué, pastor? Lo dejamos mejor si quieres para después del servicio. Nos podemos hacer eso después del servicio. Pero aún más allá, sin juzgar, el hecho es de que lo que creas como creyente, en cualquier iglesia que estés, creas que es la regla y es necesario, es una ley para ser cristiano, cuando lo único que Dios te pide es que creas en Jesucristo, que lo declares tu Señor, que entiendas que resucitó. Eso es. Eso es lo necesario. No necesitamos nada más. ¿Sí? Hay quienes brincan, hay quienes corren, hay quienes saltan. Si la doctrina bíblica es buena, yo no me voy a meter con ellos a decirles nada. Pero si esa es la base doctrinal, pues tal vez tampoco me meta con ellos, pero tampoco voy a poder compartir con ellos mucho. Y aquí es el tema de que tenemos que ver qué es lo que estaba haciendo Israel. Y dicen ellos, ¿los desechó Dios? No, no los ha desechado Dios, dice. Aún habiendo estado en contra de él, aún que cuando se levantaba un profeta, ¿qué sucedía por lo general? Imagínate, estás en tu iglesia, ven a gusto, todos cantando, y tu voz me llama, y de repente se levanta uno y dice, generación de víboras, todos ustedes están en pecado. Tal vez aquí no pasaría nada, ya siéntate, pero tal vez en otros lugares, hereje, no sé qué tanto, sáquenlo y apedréenlo y demás. Así eran aquellos tiempos. Dios le pide, le habla a la cabeza, habla a su corazón, habla a una persona y le dice, ve y dile esto al pueblo de Israel, ¿sí? O ve y dile esto a Nínive, por ejemplo. Dice, Nínive, no, ¿cómo voy a ir a Nínive? No le dijo a Jonás. ¿Y qué hizo Jonás? Recibiendo una instrucción de Dios, ve y habla, se va para el lado contrario. ¿Por qué? Toma en cuenta eso cuando leas lo que dice, lo que decía Elías de que mataban a los profetas. Toma en cuenta eso, porque se levantaba uno y le gritaban hereje. Dices que hablas de parte de Dios, porque recuerdan que el profeta debía ser probado. Si la profecía se cumplía, el profeta podía vivir, pero si la profecía no se cumplía, tenía que morir. ¿Sabes qué? Mataron a muchos profetas reales, porque las profecías se fueron cumpliendo al tiempo. En Jesucristo se cumplió unos 700 años después. Imagínate, los profetas escondidos. Y aún así, dice Dios, no los he desechado. No los he desechado. Y esa es gracia. A veces pensamos que la gracia apareció hasta Jesucristo, pero la gracia siempre ha estado en Dios. Porque si no, ¿cómo le vamos a llamar a eso? Al poner a un nombre, a hablarles al arrepentimiento al pueblo completo, ¿cómo le vamos a llamar a eso? ¿No es gracia también? Es gracia. Dios siempre ha dado gracia, misericordia, no ha pagado conforme a lo que debemos. Pero cuando llega Jesús, la gracia es manifiesta completamente porque Él murió, y eso no se puede negar, no es solamente palabras que se dijeron y profecías a cumplir, sino Él vivió, Él mostró ser Dios y Él murió derramando su sangre por nosotros. En esto muestra Dios su amor, que Jesucristo murió por nosotros. Pero no ha desechado Dios a su pueblo, aún siendo atacado, porque si tú te pones a pensar todo lo que implica, como ahí en la boda que veíamos, ¿no? Todo lo que implica cada cosa que sucede con un creyente. Y si a un profeta se le perseguía, se le encarcelaba,
se le juzgaba y se le mataba, ¿contra quién estaban actuando? Contra Dios. Ahí podemos volver al ejemplo de Pablo, cuando perseguía, cuando era Saulo e iba persiguiendo buscando a los cristianos que le habían avisado, y Jesús lo detiene. Dice, ¿por qué me persigues? Digo, yo estando persiguiendo gente, tú me estás persiguiendo a mí. ¿Por qué? Porque el cristiano es de Jesús. Jesús pagó por nosotros. El que te persigue a ti, el que atenta contra ti como creyente, dice la Biblia que no padezcamos haciendo lo malo, ¿no? Sino como creyentes. Atenta contra Dios, atenta contra Jesús. Perdón, en el caso de los profetas era contra Dios completamente. Y Dios dice, y aún así no están desechados. No están desechados. Hay un remanente aquí, pero también estaba dispuesto la gracia para los gentiles. Y dice, ahora lo buscaron, determinó Dios la ley, les digo, casi 1000 reglas, casi 1000 leyes, casi 1000 leyes. Dice, ¿las puedes cumplir? No, pues no, pero trato de cumplirlas. Bueno, Dios dijo, si fallas alguna, ven, nos ponemos a cuentas. Pero llega un momento en que Dios se levanta a hablar y el hombre no quiere escuchar. Ok, ya no estás rompiendo una, estás rompiendo todas. También en Santiago dice, el que transgrede una sola ley, ¿qué hace? Es culpable de toda la ley. Les decía que era como si estuvieran hilvanadas una ley, otra ley, pero con un mismo hilo, ¿no? Rompes uno y es como las cuentas, ¿no? Quizás que la cuenta se cayera nada más donde se rompió, pero el reguerete, ¿no? Sobre todo las mujeres sabrán de esas pulseritas cuando le jalan un poquito y para abajo, y se te hace difícil recoger después todo eso. Bueno, así con la ley. Y aún así, dice, ya no es por obras, dice en el versículo 6, es por gracia, ya no es por obras. Porque si fuera por obras, entonces, ¿qué pasaría? Dice ahí, no sería entonces la gracia, sería lo que tú puedes lograr. A ver, Abdiel, quiero que llegues corriendo de aquí quiero que llegues en el menor tiempo posible hasta allá, pero tienes que correr. Y digo, oye, pero si pido un ride o me subo al carro, no, tienes que ser corriendo. Digo, bueno, ok, la gracia de Dios es algo que Él determinó, es por gracia, es porque yo te amo, es porque yo te estoy dando la oportunidad de acercarte a mí, de reconciliarte conmigo. Ya no es por lo que tú puedes hacer, por lo que tú dejes de hacer. Pero como lo hemos visto, si algo nos tiene que quedar aquí en la carta de los Romanos presente, es que no es el tema de forzar y de, ahí está. Entonces, ¿para qué me estaban insistiendo tanto en que hiciera o que diera o que pusiera, que subiera o que bajara? No, no, no. Es porque Dios te tiene que revelar a ti, tu corazón, que eso es correcto hacer. Entonces, tampoco te estoy diciendo que no debes hacerlo. ¿Sí? Nunca te he dicho que no debes hacer nada. No, te he dicho que tiene que ser por convicción. Porque esté aquí adentro y digas, ya lo venía escuchando, ya lo venía sintiendo, pero a veces mi rebeldía puede más que la razón de Dios en mí. ¿Sí? Entonces, otra vez, no es para forzarnos, es para lo que estamos aprendiendo cada día en la iglesia, lo que venimos a escuchar es por qué y para qué y en qué sentido Dios dice las cosas. Pero a cada uno nos tiene que hablar y tiene que quedar algo. Esto es para conocerlo más, no es solamente para llenar la cabeza. No es una clase en la que te voy a dar un certificado al final. Dios te va a dar una corona al final. ¿Sí? La corona de gloria. Pero porque cada día lo conoces más y cada día es menos pesado vivir para Él. Puedo hacerlo con mayor confianza. Puedo acercarme a Él
confiado, puedo responder a Él sin sentir una carga, porque entiendo que no lo hago porque me lo dijeron, no lo hago porque lo tengo que hacer, lo hago porque Él es digno de lo que tengo que hacer. ¿Cómo qué? Sugieran. Perdón, acudir a la iglesia, servir en la iglesia, venir a las reuniones de oración, estar discipulándose, ¿sí? En casa, dejar tal vez, tal vez no me comporto tan cristianamente, puedo comenzar a amar de una manera diferente a mi cónyuge, a mis hijos, a mis vecinos, una forma que honre a Dios. No por carga otra vez, sino porque eso demuestra realmente que Dios me ha salvado y que me ha convencido en mi corazón dentro que Él es digno de que yo haga esas cosas. Pero ya no es por gracia, dice, ahora por gracia sin necesidad de las obras. Sí es, pero también nos habla en esta primera parte perdón, me regreso un poquito. Un ejemplo, claro, porque el título es espera uno a sus hijos, ¿sí? No ha desechado al pueblo de Israel, pero ahora les digo, nos tenemos que ver reflejados ahí. Quienes no conocen otras iglesias no tienen idea de lo que les estoy hablando, tal vez de bien a bien, de haber estado mucho tiempo en algún lugar. Pero los que sí saben a qué me refiero cuando estoy hablando de eso. Pero pensando en esto, aquí aplica perfectamente lo del hijo pródigo, ¿sí? Porque Dios amó tanto a Israel, es más, lo sigue amando, ve nomás o sea, ve el tamaño del país, tamaño de la nación. Y no sé si sea, porque ahorita todas las noticias ya son dudosas, se tiene que esperar a comprobar, pero no sé si sea real esa noticia que salió ayer o antier de que ellos dijeron en un par de semanas tenemos la vacuna para este virus, ¿no? En un país tan pequeño, los premios Nobel, la transformación de la misma tierra, el poder incluso táctico o de guerra que tienen para ser el tamaño del país que son. Ha habido también igual, no sé si sean comprobables o no, de que los han atacado, los misiles han caído antes de llegar a Israel, ¿sí? A Jerusalén. Porque sigue siendo el pueblo elegido, pero eso también pasa también con nosotros, porque también somos hijos de Dios. ¿Sí? Dice la alabanza aquella, ¿no? Maldiciones no me tocan, porque yo sé a quién voy. ¿Qué peleo contra Satanás? Nada, yo confío en Dios y ya. Pero no los ha desechado, al contrario, los sigue fortaleciendo, los sigue guardando y tiene muchos temas que tratar todavía con Israel. Sí, con ellos, las últimas profecías son con Israel. Su iglesia, nosotros ya vamos a estar con él. Pero, les digo, lo podemos ver como el hijo pródigo. ¿Qué sucedió con el hijo pródigo? Cuando les pregunté aquí hace 4 años, ¿no? ¿Qué significaba pródigo? A veces no entendemos la palabra de pródigo. No sé si todos estaban en ese tiempo ya aquí, pero sí recuerdan, no, más bien, de los que ya saben que es pródigo, no digan, pero los que ya conocen la palabra y saben qué es, no digan. Pero, ¿qué significa pródigo? Si me puede decir alguien más, ¿qué es lo que se le viene a la cabeza? ¿No? ¿Saben qué es pródigo? Es despilfarrador. Despilfarrador. El hijo, y algunos piensan que como se parece pródigo a prodigio, ¿sí? O algo así, no, el hijo muy bueno, no, el hijo pródigo es el hijo despilfarrador, ¿sí? El hijo que lo que tuvo en sus manos de una manera indebida,
porque lo que significa el que él haya, que ese hombre del que habla Jesús haya ido a su padre y le dijera, dame mi herencia, significa, a mí no me importa que estés vivo, no me importa que te mueras, ¿sí? Y eso ante la ley era prácticamente una apedreada en ese momento, sacarlo y apedrearlo, estaba deshonrando a su padre. Y su padre no, su padre lo que tuvo que hacer, porque lo más seguro es esto, debido al entorno cultural, era ir a vender unas tierras, más o menos lo que le correspondía al hijo menor, darle su parte como hijo menor, una tercera parte, porque había otro hijo, y venderlas y dárselas, cuando pudo haber, ¿saben qué? Me quiere muerto, a la calle y apedrearlo, y ahí se termina pero Jesús dice, no, el padre fue y vendió y le dio. ¿Qué hizo con Israel? Les ha dado todo, ¿sí? Y los está esperando de vuelta. Pero este joven, ¿recuerdan? Que fue y se perdió y se gastó todo. ¿Qué terminó haciendo? Comiendo, peleando con los cerdos donde trabajaba para comerse, para la comida que los cerdos comían. ¿Y de qué se da cuenta? ¿Qué le muestra a Dios? Podríamos decir nosotros. ¿Qué estoy haciendo aquí? Si allá en la casa de mi padre hasta todos comen bien. Regresó con su padre y él, pensando ser uno de los esclavos, uno de los sirvientes, trabajar ahí con él, ¿qué hizo su padre? ¿Qué hizo? Corrió. Primero, también implica, ¿saben qué? Menos los patriarcas, no corrían. O sea, todo tiene un significado. Cuando Jesús habla, el judío entendía lo que estaba pasando, lo que estaba diciendo. Les dijo, ¿cómo que ese hombre no quiere nada con su padre? ¿Cómo que lo quiere muerto? O sea, la gente que lo estaba escuchando estaba así como que cada vez más y más sorprendidos y el hombre corre con aquel que lo quería muerto, a recibir a aquel que lo quería muerto. Y aquel que lo recibe, le pone un anillo en su mano, mata al animal que ya tenía destinado y le hace fiesta. Y entonces viene el otro, ¿no? El que siempre había caminado bien, el que todo el tiempo estaba en la iglesia, y dice, ¿cómo? Si yo siempre estaba a tu lado. Ahí es el punto. Y más adelante lo vamos a ver. Dios sigue con los brazos abiertos, sigue esperando recibir más hijos. ¿Sí? Recuerdan que lo que toman por tardanza muchos no es tal cosa, sino es que quiere que todos vengan al arrepentimiento, vengan a Él. Él quiere perdonar, quiere atraer a sí mismo, y esa es la gracia. Dice, por eso ya las obras no valen, es la gracia la que cuenta. ¿Sí? Dice en el versículo 8, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y en Mateo capítulo 13, versículo 13 al 17 dice, por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Puedes hacer un ejercicio cada semana, cada domingo, terminando aquí. Sería bueno que lo hicieras, si vienes acompañado, que lo hicieran juntos. Porque ahí nos podemos dar cuenta
¿Cómo estamos? Y analizarnos a nosotros mismos en referencia a Dios. Y es, ¿qué te habló Dios? ¿De qué se trató el sermón? ¿De qué se trató el mensaje? ¿Qué te dejó Dios? Y de repente, pues estamos en Romanos, ¿no? Creo que en el capítulo, porque aquí está todo, la hora y media está ahí, Romanos 11. Uh-huh. Y de Israel, creo. Uh-huh. Ok. Examínate bien. ¿Por qué? Porque Dios cada día te quiere hablar. Y cuando nos reunimos es para que Él nos hable. Es para que Él nos hable y nos deje algo, una instrucción más, un tema de consolación, para que nos fortalezca, para que nos anime, para que nos convenza o nos muestre bien que la estamos regando, o que confiemos mejor en Él, cada día. Y si lo único que salgo pensando es eso, algo me está estorbando en recibir lo que Dios me está queriendo dar. Algo está estorbando en mí. Y digo, no es que es el pastor, no es que es la hermana, no es que es el hermano, no es que es la situación. No, es en mí. En mí, no en los demás. Porque Dios, Dios, es tu Padre. Tiene que haber una relación directa. Y lo que los demás digan, lo menos puedo yo escuchar 1000 voces, pero si yo escucho la voz del Padre, esa es la que me tiene que guiar y descansar ahí. ¿Sí? De esa manera sabemos si estamos realmente bien con Dios. No que si somos o no somos creyentes. Somos creyentes, por lo menos a los que ubico aquí, yo estoy seguro que somos creyentes. Pero si estamos bien, o algo puede estarnos estorbando. ¿Qué estoy pensando en este momento? ¿Qué me está distrayendo? Híjole, la serie está bien buena, pero la tengo que apagar a las 3 de la mañana. ¿Sí? La serie, porque las películas no duran tanto. O las maratones, ¿no? Tal vez. Sí. Y salgo de aquí y dices, no, es que en el capítulo tal, no, es que en la película tal, no, es que y ya visto, digo, haz el ejercicio, hazlo cada semana, platica, anímense uno al otro, háganse reflexionar, ayúdense a reflexionar acerca de lo que Dios les habló. Confróntense, anímense, vean, y ¿saben qué? Va a haber una retroalimentación que Dios va a permitir, porque vas a escuchar lo que le habló al otro, y entonces tú vas a decir, ¿por qué él le dijo eso y a mí me mostró esto? Y van a darse cuenta cómo Dios, ahora sí que es una multiforme gracia y se manifiesta de muchas maneras, pero para cada uno en su situación. Pero nos habla, para eso venimos aquí, no es para, esta es palabra de Dios. ¿Alaba? Sí es cierto, lo alabamos, pero no estamos haciendo eso. Aquí venimos a conocer, aprender y a vivir, y aprender para vivir cada día. Para estar más convencidos de quién es nuestro Señor. ¿Sí? Y no es tener, y no vernos como estos hombres que, digo, el corazón está engrosado, porque Pablo dice que se empieza a cauterizar la conciencia. Manifiesta de esa manera, se empieza a cauterizar la conciencia. ¿Sí? Si tú tienes una herida abierta y pones cualquier cosa ahí, pero imagínate limón o jabón, ¿no? Duele, pero si la cauterizaron rápidamente para que no siguiera sangrando o ya está la costrita ahí, pues ya no pasa nada, ¿no? No molesta. Bueno, habla así acerca de la conciencia. La conciencia cuando empieza a perderse, cuando se empieza a desviar, algo está pasando al principio, pero es que ¿cómo lo quito? ¿Cómo lo dejo? ¿Cómo me deshago de esto?
no creo que sea tanto problema. Cualquier cosa. Ponlo en cualquier situación que puedas estar viviendo, que sabes tú que no es correcta para quien eres tú delante de Dios. Carácter, sí, actitudes, situaciones en el trabajo, no sé, cualquier cosa, forma de hablar. Poco a poco va viéndose menos incómodo. Sí, Dios nos revela pecado, justicia y juicio a través de su Espíritu Santo, pero nos revela y ya dice, a ver qué vas a hacer con eso. Ya te lo revelé. Hay pecado, hay justicia y juicio, pero ¿qué vas a hacer con eso? Y lo empiezo a dejar pasar y empieza a doler cada vez menos hasta que ya no duele, hasta que ya religiosos todos aquellos que dicen que me voy a ir al infierno, que me va a castigar, que voy a hacer esto, que va a pasar aquello. Ni saben, deberían leer la Biblia como la leo yo. Se engrosa el corazón, se cauteriza la conciencia. Y podemos terminar igual o peor que los israelitas. Y aún no ser desechados. Pero si Dios nos muestra que no vamos bien, tenemos que volver. ¿Recuerdan capítulos atrás? ¿Pecaremos pues para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿Sí? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, pero aún así no es instrucción de pecado, ¿no? Y pecado es porque pensamos solamente en cuanto escuchamos audio. Les pregunto, cuando escuchas pecado, ¿qué se te viene a la cabeza? Una sola cosa. ¿Qué se te viene a la cabeza, Alberto? Cuando escuchas pecado, ¿qué se te viene a la cabeza? Fabi, cuando escuchas pecado, ¿qué se te viene a la cabeza? O sea, algún pecado en específico. ¿Qué? Ajá. Alejandro, cuando escuchas pecado, ¿qué se te viene a la cabeza? Pecado, un pecado en específico. Cualquiera. Ramón. Vergüenza. Robo. Matar. Asesinato. Mentiras. Desobediencia. Piensen en lo que están escuchando, porque allá el primero fue el que le digo, el segundo igual, pero después pues ya vamos pensando a ver cuál lo han dicho, ¿no? Pero consideremos eso, consideremos cuando hablamos acerca de la cauterizar la conciencia, de cerrar los ojos porque ya el corazón está engrosado, cuando hablamos de pecado, son muchas cosas que a veces no consideramos. A mí se me viene adulterio, será porque platico mucho o he platicado mucho con parejas y demás. Adulterio, se me viene cuestiones como que más escandalosas, aparentemente. ¿Qué diría Dios? Ay, no, eso sí es bien escandaloso, pero no, hasta se robó una manzana, no te preocupes. Una mentirita, ay, que no está su mamá, pues es que está indispuesta. Pero mentirota grande es Odebrecht, ¿no? Y el robo perfecto, ¿cómo se llama? La estafa maestra. No, pues que diga, no, es que mi mamá no está. Dile que no estoy, mi mamá no está. No, piensa en eso. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, nos convence de pecado, justicia y juicio, nos muestra que hay cosas que a veces consideramos insignificantes, pero que terminan siendo pecado. Y que eso puede, el acumular esas cosas puede hacer que yo ya no vea el pecado como tal. ¿Y sabes qué? Empieza a ver a Dios como yo quiero. Y no como el Dios soberano que dice, yo te amo y soy tu padre. Pero el pecado me estorba para estar relacionado contigo. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahí tenemos que abrir los ojos
y poner atención en qué estamos haciendo. Pasamos a la segunda parte, que es el versículo 11 en adelante, que dice, pero esa transgresión o esa falta en su momento de fe en la manifestación del Mesías de Jesús, por lo que no creyeron, dice, eso, dice, es la riqueza de nosotros en ellos. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo lo vemos nosotros en las iglesias? Pero le digo, te podemos ver la misma historia. ¿Cómo la vemos? A veces se le escucha medio arrogante cuando estamos hablando de que hay prácticas no fieles o no bíblicas en otros lugares, pero no es arrogancia, seguramente hay errores, muchos, tal vez errores aquí, yo espero que no bíblicos o no que puedan traer a pecado, pero yo creo que no, pero yo me refiero a esas prácticas que desvían la atención de Dios, de Jesús, de su Espíritu Santo hacia el ser humano, porque al hacer eso ya quitaste a Dios del trono y ya lo pusiste en otro lugar. ¿Qué sucede con la iglesia que está en Guadalajara, que ya es a nivel mundial, pero que empezó en Guadalajara? Ustedes saben que Jesús es la luz del mundo, pero también tiene un nombre por allá semejante, ¿no? ¿A quién idolatraban? Al líder. Eso es pecado, claro, porque pusieron a alguien más en lugar de Dios. Los himnos eran la mayoría dedicados a Él. Y tiene millones de gente alrededor del mundo. Está mal. Pero esos son más los casos más escandalosos. Hay muchos movimientos así. Y tenemos que ver qué es lo que pasó entonces, cómo cayó Israel y cómo se sumieron en su verdad y dejaron la verdad escrita que manifestaba Jesucristo y la salvación, y que nosotros, en el movimiento evangélico también una gran parte ya lo ha dejado. Y a veces llegamos de otros lugares con una idea rara, con una teología rara, pero creemos que es la verdad y se nos dificulta integrarnos. La mayoría, y sobre todo cuando es una teología bonita, donde me siento bien, donde yo soy todopoderoso, donde yo puedo con todo y donde yo soy un campeón, perdón, pero yo no soy ningún campeón. ¿Sí? El único victorioso, ¿quién es? Es Jesús. Él es el que venció. Entonces, termina en algún momento partiendo de iglesia a buscar un lugar. Porque ¿sabes por qué a veces no podemos o no me puedo mover? Porque si es una iglesia donde se predica Jesucristo, es la verdad la que estoy escuchando, ¿qué pretexto pongo para salir de ahí? Si todo lo que me dicen está en la Biblia, me dirán en algún momento, me dijeron, pues es que no te mueves del lugar seguro. No, pues es que no hay otro lugar, ¿sí? Que la palabra de Dios, es la palabra de vida. ¿Por qué no se van cuando choca la teología en uno y otro? Porque sabes que estás leyendo que eso es lo que pasa. Entonces, pero en algún momento dado, si no, digo, ok, tengo que dejar aquello, tengo que tomar la palabra de Dios. No se trata de mí, se trata de Jesús. Y tengo que tomar la decisión y no la tomo. Y la tomo y yo me quedo o me voy. Pero no es mucho más allá, dice, la transgresión de ellos, la transgresión, porque acá y todos venimos de un trasfondo diferente. Y llegamos de repente a una doctrina que es solamente Biblia, solamente bíblica, y solamente Jesucristo salva, solamente Él. Y entonces decimos, la transgresión de los judíos fue la riqueza de los gentiles, pero ahora la transgresión tal vez de algunos más, podemos verlo ya, y ahora es la riqueza también de nosotros, pero no para quedarnos con ella, porque Pablo, viendo eso, quería llevarles de todos modos, decirles a los judíos,
y esto lo vamos a ver al final de esta porción, o sea, fíjate lo que dice enseguida, perdón, lo que lo dice más bien, más claramente Pablo. Dice, porque a vosotros hablo en el 13, gentiles, por cuanto yo apóstol a los gentiles honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, ¿sí? Y hacer salvos algunos de ellos. Estamos, y por favor comiencen a orar, estamos pensando en un evento de pastores y líderes aquí en Querétaro, no solamente para Calvary, sino para pastores que quieran capacitarse un poquito más, pero también para mostrarles que hay una forma de predicar siendo fieles a la palabra, sin esforzarnos por querer crear cosas para entregar mensajes de nuestra parte, sino de parte de Dios, ¿sí? Y lo estamos planeando para unos 4 o 5 meses posiblemente. Por favor comiencen a orar para que Dios nos abra puertas, nos dé los recursos, porque ahorita hacen falta recursos, ¿sí? En general. Gracias. Y dice, para provocar, y con eso animarlos a volver a la palabra, porque como casi todo el tiempo hemos estado en iglesias que están en la palabra, que no se mueven de la Biblia, no hemos tampoco tenido como que, no veíamos como de verdad. Aquí yo me decía, pero es que, ¿cómo les estoy contando esto? Si yo me imagino que todos están igual, ¿no? Pero cada vez que buscas más, cada vez que ves más, incluso en el internet te puedes dar cuenta, que hace falta estar en la palabra. A los pastores les hace falta estar en la palabra, predicar la palabra. De verdad que sí, no todos obviamente, pero muchos sí, ¿sí? Esto ya enfada. ¿Cómo? Es que ya les he predicado mucho de aquí. Saco un versículo y armo todo un tema y se los mando. No hay mucha diferencia con algunos motivadores que incluso seguramente algunos de nosotros hemos escuchado algún mensajito por ahí, que no son cristianos, pero toman a Dios y ya los ven como cristianos, ¿sí? Y no son cristianos. Sobre todo te puedes dar cuenta cuando el centro del mensaje eres tú y cómo puedes ser más, ¿sí? Ahí ya no es cristiano. Es Jesús, es Dios, y Él debe de crecer y yo debo de menguar, disminuir. Así es, ¿sí? Entonces, enseguida habla, esa riqueza para nosotros es porque ellos transgredieron, pero incluso esa transgresión no los aparta de Dios, pero sí nos hace a nosotros salvos. Y de todos modos Pablo dice, intenta que aquellos respondan, y nosotros también tenemos que animar a los hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos visto o espero que no nos hayan dicho, o que por lo menos nos hayan dicho muchas veces, pero nosotros sí los podemos ver, o incluso les hemos dicho, ¿sabes qué, hermano? Creo que vas mal. Necesitas regresar a la palabra, necesitas integrarte en una iglesia, necesitas conocer más a Jesús. A muchos han escuchado la respuesta, es que yo tengo una perfecta relación con Dios. ¿Sí o no? Ok, pero si esa perfecta relación no se basa en dependencia, no se manifiesta en estar integrado en una iglesia, no hay una relación real con Dios, ¿sí? Que no pase eso, que sea una forma de animar a los demás, pero animándonos primeramente a nosotros mismos a confiar en Dios, lo que les decía al principio, no ser solamente creyentes de palabra y vivir como incrédulos, sino ser creyentes y vivir como creyentes, confiando en cada palabra que dice Dios en la Biblia, ¿sí? Y habla acerca de, toma en cuenta esto, ahora creyente, dice en esta porción,
ahora ustedes son hijos de Dios. Pero tenemos que considerar de todos modos la procedencia. No somos santos por nosotros. El mismo que santificó a aquellos primeros, nos santifica a nosotros. Dice, es la raíz, no es el fruto, es la raíz, de ahí sale todo. Y Jesús es la raíz, Dios es la raíz. ¿Sí? Entonces, como les está exhortando a los gentiles, a los que no eran israelitas, a decir, no menosprecies a los judíos. De ahí salió Jesús, de ahí salió la salvación, de ahí ellos son el pueblo elegido, no los menosprecies. El que santificó es el único que puede santificarnos también a nosotros. Lo mismo es aquí, dice, tú has sido injertado, pero tú por ti solo no tienes nada, porque no es por obras otra vez, no es por lo que yo pueda hacer, no es por mi poder, es por aquel que quiso hacerme un huequito o un espacio, ¿sí?, en la vid verdadera para ser yo colocado ahí. Y entonces empezar a manifestar su poder a través de mí. ¿Sí? A través de mí. Dice el versículo 18, no te jactes contra las ramas, o sea, contra aquellos que están cayendo. No, incluso en las iglesias, eso es lo que aplica hoy. No, ellos necesitamos orar por los hermanos, que hay muchos hermanos equivocados. Dicen, sinceramente, ¿cómo es el dicho? Honestamente equivocados, ¿sí? Honestamente equivocados. Tenemos que animar, tenemos que recordarles, ¿dónde está eso en la palabra? Vamos a la palabra, recuerda que se trata de Dios. ¿Quién es el verbo? El verbo de Dios es Jesús. ¿Quién es? Esto es Jesucristo, ¿sí? Tenemos que regresar ahí y nosotros vernos, sí, esas caídas nos acercan más a Dios cuando abrimos los ojos, pero no por eso los vamos a dejar caídos. Tenemos que orar por ellos, tenemos que animarlos a levantarse, viendo que nosotros no caigamos también, ¿sí? No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti, ¿sí? Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, sí, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe, ¿qué sucede? Estás en pie, dice. No te ensoberbezcas, sino teme. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios, de Dios, ¿recuerdan? El temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces no es, ya soy creyente, ya soy creyente. Mi Padre es Dios. ¿Sí? ¿Y cómo va la alabanza, Alejandro? Mi Padre es Dios y yo le alabo. Sí. Y le alabaré. Ajá. Así es. No te ensoberbezcas, sino teme. Dice en Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia, porque esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Una persona soberbia, arrogante, no manifiesta el amor de Dios. No lo manifiesta. ¿Sí? Seamos quienes sean. Una persona con esas cualidades no lo manifiesta. Temor de Dios, amor de Dios, manifiesta en humildad. Versículo 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, y es que ahí es donde, cuidado, o sea, tú mantente en el lugar seguro, teme a Dios, ¿sí? Y guarda sus mandamientos, dice al final de Eclesiastés, ¿recuerdan? Eclesiastés, eso menciona al final, porque si Dios no perdonara las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará, por menospreciar, por rechazar o por decir, bueno, es que algo especial vio en mí el Señor, ¿no? Ajá, que eras pecador igual que todos los demás, algo es lo mismo especial que todos los demás. ¿Sí? Acuérdense que para la salvación nosotros nada más pusimos el pecado. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Judas capítulo 1, bueno, el único capítulo que tiene Judas, dice el versículo 5 al 7, mas quiero recordaros
ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad de prisiones eternas para el juicio del gran día, con Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y esto no es para decirles te va a castigar Dios, como ayer lo vimos, no es para eso, es para avisar que hay consecuencias de nuestras decisiones, de nuestras decisiones. Si Dios nos dice por aquí, yo digo, no, Señor, por acá. No decimos Dios, Señor, no, Señor, Dios, no, por acá. Bueno, yo dije por aquí, dice Dios. No, pero es que eres bien religioso, Dios, ¿verdad? Eres bien religioso, Dios, ¿sí? Ajá. No, es Dios. Y Él sabe que por allá te vas a perder, por allá vas a caer, por allá vas a morir, pero por aquí vas a llegar al lugar seguro. Y Él te dice por aquí. Consecuencia, no me creíste, no me escuchaste, desechaste el consejo, te fuiste por otro lado. Yo no te mandé, yo no lo provoqué, yo te dije por aquí. Sí entendemos esa parte, ¿no? Que no es que Dios nos quiera atormentar y castigar y demás, sino que finalmente se trata de confianza en su voluntad, en su decisión, en su palabra, confiar en Él y ver cuán bueno es Él cada día. ¿Sí? Y dice en los últimos versículos, si aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, aún ellos, dice, sí, le estoy hablando de aquellos que han rechazado y que han caído, pero aún ellos, si su incredulidad es apartada, si ellos vuelven a creer, vuelven a entender, dicen, yo quiero a Jesucristo, dice, serán injertados. ¿Sí? Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, tú estabas en el mundo, de ahí te sacó y te puso con él. ¿Cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? ¿Sí? En Juan 15 dice, Juan 15:4, permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo y no permanece, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Platiquen hoy, reflexionen hoy, ¿qué te dijo el Señor el día de hoy? ¿Sí? Tenemos, o sea, hay una riqueza que se manifestó en la transgresión de otros, riqueza nuestra, que nos muestra cuán bueno es Dios y que estamos en un lugar seguro. Hay que caminar con fe, viviendo como creyentes, ¿sí? No como incrédulos, viendo que tenemos un Padre en los cielos. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias porque nos guardas, nos cuidas.